Hoy, cuando se habla de la Wehrmacht, la mayoría de las personas imagina columnas de tanques avanzando, cañones pesados y enormes máquinas de acero dominando el campo de batalla. Sin embargo, la verdadera fuerza de aquel ejército no residía únicamente en su potencia de fuego, sino en algo mucho más silencioso y constante: su capacidad de moverse. Y esa movilidad, en la mayoría de los casos, tenía 4 ruedas. Sin camiones, ninguna ofensiva habría sido posible. No habría suministro de munición, ni transporte de tropas, ni evacuación de heridos. El motor real de la guerra no siempre rugía con estruendo. A veces simplemente vibraba de forma discreta bajo una sencilla carrocería metálica con un pequeño rayo en el frontal. Ese vehículo era el Opel Blitz de 3 toneladas, el auténtico caballo de trabajo que permitió a la Wehrmacht mantenerse en movimiento durante años. Desarrollado a finales de la década de 1930 en la planta de Rüsselsheim, el Opel Blitz había nacido originalmente como un camión civil, pensado para comerciantes, agricultores y pequeñas empresas. Nadie imaginaba que aquel diseño aparentemente modesto acabaría convirtiéndose en la columna vertebral de la logística militar alemana. Con el inicio de la guerra, el Blitz pasó de las carreteras civiles a los caminos embarrados del frente, transformándose en un vehículo imprescindible. Su capacidad de carga de 3 toneladas, combinada con un motor de 6 cilindros sencillo pero robusto, lo convirtió en una herramienta extremadamente fiable. No era rápido ni lujoso, pero cumplía su función incluso en las peores condiciones. Entre 1937 y 1944 se fabricaron más de 70.000 unidades en múltiples variantes: transporte de tropas, ambulancias, camiones cisterna, vehículos de radio y plataformas para armamento ligero. Mientras los tanques y los aviones protagonizaban los noticiarios y la propaganda, el Opel Blitz trabajaba en silencio. Transportaba munición al frente, llevaba alimentos a las zonas más remotas del este y evacuaba heridos de ciudades en ruinas como Stalingrado. Incluso en el desierto del norte de África, donde el calor y la arena destruían motores con facilidad, el Blitz demostró una fiabilidad sorprendente. Los soldados comenzaron a darle apodos cariñosos, llamándole pequeño héroe o el burro incansable. Desde el punto de vista técnico, el camión era un ejemplo de pragmatismo. Su motor de 3,6 litros entregaba alrededor de 75 caballos de fuerza, suficientes para avanzar por carreteras en mal estado, caminos improvisados. El consumo, relativamente bajo para la época, era una ventaja enorme en un conflicto donde el combustible siempre escaseaba. Además, muchas de sus piezas podían desmontarse y sustituirse con herramientas básicas, algo vital en el frente. Con la invasión de la Unión Soviética en 1941, el Opel Blitz se convirtió en una imagen habitual en todas las carreteras militares. En las interminables columnas que avanzaban hacia el este, casi 1 de cada 3 camiones era un Blitz. Se utilizaba para todo, desde remolcar piezas de artillería ligera hasta servir como estación de radio improvisada. En Francia, tras la campaña de 1940, transportó prisioneros, funcionó como cocina de campaña y como ambulancia. Una de sus grandes ventajas fue la producción en masa. Opel, que en aquel momento formaba parte del grupo General Motors, había introducido métodos industriales modernos en Alemania. Producción en cadena, piezas estandarizadas y controles de calidad estrictos permitieron fabricar grandes cantidades sin perder fiabilidad. En contraste con otros vehículos militares alemanes producidos casi de forma artesanal, el Blitz era un producto auténticamente industrial. No había lujo alguno en él. La cabina era estrecha, el asiento duro y la calefacción prácticamente inexistente. Pero el camión arrancaba, avanzaba y cumplía su misión. Y eso era lo único que importaba en guerra. Con el paso del tiempo, incluso los aliados comenzaron a fijarse en él. Tras el desembarco en Normandía, en 1944, las tropas estadounidenses y británicas se encontraron con numerosos vehículos alemanes abandonados. Entre tanques destruidos y piezas de artillería inutilizadas, aparecían camiones Opel Blitz que, a pesar de los daños, seguían siendo funcionales. Muchos habían sido abandonados simplemente por falta de combustible. Los mecánicos aliados se sorprendieron al comprobar que aquellos camiones seguían funcionando. En informes internos del ejército estadounidense se describían como extraordinariamente operativos en condiciones primitivas. Para soldados acostumbrados a vehículos grandes y cómodos como el GMC, el Blitz resultó una revelación. Su diseño era simple, lógico y fácil de mantener. En Francia y posteriormente en otros territorios, los aliados comenzaron a utilizar los Blitz capturados.
Algunos fueron repintados con estrellas blancas y empleados para transportar suministros, heridos e incluso como estaciones de comunicación móviles. Conductores estadounidenses destacaban su maniobrabilidad en carreteras estrechas y caminos rurales. Las pruebas técnicas continuaron en centros especializados como el Aberdeen Proving Ground, en Estados Unidos. Allí, ingenieros desmontaron y analizaron cada componente del camión. Las conclusiones fueron claras. El Opel Blitz representaba una filosofía de diseño centrada en la supervivencia y la reparabilidad, no en la comodidad ni en el rendimiento máximo. Comparado con los modelos estadounidenses, el Blitz era menos potente, pero también más ligero y económico. Su menor peso reducía la presión sobre el terreno y mejoraba el comportamiento en barro y nieve. En pruebas de arranque en frío, el motor alemán demostró una fiabilidad notable incluso con combustible de baja calidad. Lo que más impresionó a los ingenieros fue la facilidad de mantenimiento. Componentes clave podían sustituirse en menos de una hora, sin herramientas especiales. En palabras de un informe interno, el Blitz había sido construido por mecánicos, no por diseñadores de lujo. Durante las últimas fases de la guerra, la producción del Opel Blitz reflejó el deterioro de la economía alemana. Las versiones finales eran aún más simples. Menos piezas cromadas, cabinas de madera, un solo faro delantero. Todo lo superfluo fue eliminado. Pero el camión seguía funcionando. Tras el final del conflicto, el Blitz no desapareció. En una Europa devastada, se convirtió en una herramienta esencial para la reconstrucción. Transportó alimentos, materiales de construcción y refugiados. Muchos camiones militares pasaron a manos civiles y siguieron trabajando durante décadas. En los años 50, el nombre Blitz volvió a asociarse con el crecimiento económico alemán. Los nuevos modelos, más modernos, mantenían la misma filosofía básica: sencillez, robustez y fiabilidad. Incluso fuera de Alemania, en países como Francia, Italia o Noruega, los viejos Blitz siguieron circulando. Hoy, los ejemplares que se conservan en museos no hablan de gloria ni de propaganda. Hablan de trabajo, de resistencia y de supervivencia. El Opel Blitz no fue una máquina para impresionar, sino para cumplir. No fue un símbolo de victoria, sino de funcionalidad. Y quizás ahí reside su verdadera leyenda. Un camión que no necesitó alzar la voz para demostrar su valor, que sobrevivió al caos, al barro y a la escasez. Un vehículo que, silenciosamente, mantuvo en movimiento a un ejército y luego ayudó a levantar un país destruido. Ese fue, y sigue siendo, el legado del Opel Blitz. Las pruebas técnicas continuaron en centros especializados como el Aberdeen Proving Ground, en Estados Unidos. Allí, ingenieros desmontaron y analizaron cada componente del camión. Las conclusiones fueron claras. El Opel Blitz representaba una filosofía de diseño centrada en la supervivencia y la reparabilidad, no en la comodidad ni en el rendimiento máximo. Comparado con los modelos estadounidenses, el Blitz era menos potente, pero también más ligero y económico. Su menor peso reducía la presión sobre el terreno y mejoraba el comportamiento en barro y nieve. En pruebas de arranque en frío, el motor alemán demostró una fiabilidad notable incluso con combustible de baja calidad. Lo que más impresionó a los ingenieros fue la facilidad de mantenimiento. Componentes clave podían sustituirse en menos de una hora, sin herramientas especiales. En palabras de un informe interno, el Blitz había sido construido por mecánicos, no por diseñadores de lujo. Durante las últimas fases de la guerra, la producción del Opel Blitz reflejó el deterioro de la economía alemana. Las versiones finales eran aún más simples. Menos piezas cromadas, cabinas de madera, un solo faro delantero. Todo lo superfluo fue eliminado, pero el camión seguía funcionando. Tras el final del conflicto, el Blitz no desapareció. En una Europa devastada, se convirtió en una herramienta esencial para la reconstrucción. Transportó alimentos, materiales de construcción y refugiados. Muchos camiones militares pasaron a manos civiles y siguieron trabajando durante décadas. En los años 50, el nombre Blitz volvió a asociarse con el crecimiento económico alemán. Los nuevos modelos, más modernos, mantenían la misma filosofía básica: sencillez, robustez y fiabilidad. Incluso fuera de Alemania, en países como Francia, Italia o Noruega, los viejos Blitz siguieron circulando. Hoy, los ejemplares que se conservan en museos no hablan de gloria ni de propaganda. Hablan de trabajo, de resistencia y de supervivencia. El Opel Blitz no fue una máquina para impresionar, sino para cumplir. No fue un símbolo de victoria, sino de funcionalidad. Y quizás ahí reside su verdadera leyenda. Un camión que no necesitó alzar la voz para demostrar su valor,
que sobrevivió al caos, al barro y a la escasez. Un vehículo que, silenciosamente, mantuvo en movimiento a un ejército y luego ayudó a levantar un país destruido. Ese fue, y sigue siendo, el legado del Opel Blitz.